Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 9. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu presencia. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Sabemos que tú estás obrando en el corazón nuestro diariamente, minuto a minuto, Señor. Gracias, Padre eterno, porque este tiempo, Señor, como orábamos delante, Señor, es un tiempo en que tú nos bendices, traes bendición y vida eterna cuando estamos juntos, Señor, en armonía. Allí dice tu palabra, envía Jehová bendición y vida eterna. Y te damos gracias porque aquí somos instruidos, Señor. Aquí somos enseñados, somos corregidos, Padre. Gracias por tu perfecta voluntad hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como puede ver, Mateo 6, 9, por favor. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Todos oramos, ¿cierto? De una u otra manera. Oramos, antes rezábamos, muchos de nosotros. ¿Cuántos aquí rezaban? ¿Cierto? Ahí, ¿cómo se llamaba el asuntito? El rosario. El rosario. Tomás tiene un rosario. Y muchas veces pasa que a veces repetimos oraciones porque escuchamos del papá, de la mamá o de algún líder. Entonces tenemos la tendencia a repetir. Y Jesús, cuando los discípulos le decían, enséñanos a orar, hizo un modelo de oración. Y a propósito, entre comillas, descubrí que se ha cambiado bastante la versión. Debido a que, ¿cierto? Hay versiones más actualizadas. Cuando dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, hay varias versiones, hay varias partes o frases que se han cambiado. Dice en una parte, por ejemplo, no me metas en tentación. Y la Escritura dice que Dios no tienta a nadie. Así es que cuidado con las versiones ahí, con los cambios que hay. ¿Ya? Hay que estudiar la Escritura, usted tiene que instruirse. Entonces dice Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Lo decimos juntos? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Bueno, es un modelo de oración. Yo quise un poco sacar algunas ideas de ese modelo y es importante, chicos y chicas, hermanos y hermanas, que nosotros sepamos cuando vamos a orar a quién nos vamos a dirigir. Que no hagamos una oración como, Señor, acompáñame hoy día, quiero que te vaya bien en el colegio, en el trabajo, amén, amén, cerrado, sellado el día, amén. No. Vamos más allá. Dice la Escritura, cuando habla de este modelo, Padre, saber primero a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo al Padre. Dice que Él tenía una continua relación con el Padre. Entonces, tú debes saber, y yo debo saber, que cuando oramos tenemos que saber que nos dirigimos ante su majestad, un Padre. Alguien decía por ahí, sí, pero es que Él es papá, no podemos venir así como, oh, excelentísimo Dios, ¿cierto? Como con tanto, no sé, preámbulo, tanta palabrería rebuscada. Él es Padre, pero no es un Padre común y corriente. Es dueño y Señor de toda la creación. Es el Dios que, aún viéndonos en la condición en que estábamos, nos llamó, nos recogió. ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando vino delante de su padre? Dijo, Padre, yo reconozco que fui y me farrié y malgasté todo lo que me diste. Yo solamente te pido que me hagas uno de tus trabajadores. Nosotros tenemos que venir con esa convicción. Nosotros no merecíamos nada. Él lo dio porque a Él le plació. No se distraiga ahí, por favor. Entonces, saber que venimos delante del Señor, del Padre, y saber cómo presentarnos. Es importantísimo, iglesia. Es importantísimo que tú y yo sepamos delante de quién nos estamos presentando. Que no es un rezo común y corriente, que no es un cúmulo de palabras,
es saber, tener claridad delante de quién estoy. Y aunque tenga poco tiempo, por cierto, por la demanda que hoy día tenemos, saber que yo no puedo llegar y presentarme como a mí me plazca delante de Él, sino saber conscientemente delante de quién estoy, del Padre. He venido, dijo Jesús, a restaurar la relación del Padre con los hijos, con lo que se había perdido. ¿Quiénes eran los perdidos? Todos nosotros, ¿cierto? Amén. Y como segundo, dice, saber qué decirle. Ya vengo delante de Él y me presento. Y en mi saber qué decirle, dice, también santificado sea tu nombre. O sea, saber cómo presentarme, saber qué decirle, saber cómo adorarle, ¿cierto? Con tu estilo, tal vez no buscando o rebuscando palabrería, sino con tu estilo. Aquí estoy, papito. Alguien decía por ahí, yo le cuento chistes al Señor. Le cuento mis dramas, me río con el Señor, me alegro con Él, lo disfruto. Pero sin perder la conciencia de que tenemos que tener una actitud de adoración. Y luego de eso, en la oración dice, saber cómo pedir. Y mirad, aquí hay tres formas, aquí hay tres cosas que pidió Jesús. La primera fue, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Primero que todo, lo primero que pidió, antes de la comida, ¿cierto? Antes del vestuario, dijo, venga tu reino, Padre. Que se haga tu voluntad sobre la tierra. Padre, que se haga tu voluntad sobre mi hogar, sobre mi familia. ¿Cuántos oran así? Padre, que se haga tu voluntad sobre mis pensamientos, sobre mi corazón. Que no se haga lo que yo quiero, porque Jessica tiene muchos proyectos, muchos sueños, ideas, después de que le conocí, porque después de que le conocí comencé a soñar. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, que venga tu reino sobre la tierra. Después, recién de eso, dice, pide por una de las necesidades físicas, que es, danos el pan de cada día. Y nosotros, ¿cuántas necesidades le presentamos al Señor? ¿Cierto? A veces son más las necesidades que tenemos. Levántale los brazos. Son más las necesidades que presentamos delante de Él propias que las necesidades que son realmente importantes, porque si nos ocupamos de Dios y de deleitarnos en Él, ¿qué es lo que va a hacer Él? Va, ¿cierto?, a suplir nuestras necesidades. Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por lo tanto, dice, la única necesidad física que pidió fue el pan nuestro de cada día. Y las otras necesidades fueron, mira, espirituales. Perdónanos. Perdónanos. Nosotros necesitamos ser perdonados. Yo no sé si a ti te pasa, pero cuando vine delante del Señor, yo necesitaba saber que Él me había perdonado. Saber que yo era aceptada por Él. Era una necesidad tan fuerte en mi espíritu que cada vez que venía delante de Él, me acurrucaba en su presencia y sentía y experimentaba su perdón. Pero también dice, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿cierto? Entonces, si soy perdonado, tengo que también tener la capacidad de perdonar. Y usted me dirá, como decía yo, es que eso cuesta mucho. Cuesta perdonar, cuesta. Fue una situación que yo tuve que presentar por muchos años delante de Dios. Yendo a la iglesia, orando, adorando, cantando. Sin embargo, honestamente yo le decía, Padre, me cuesta, no me es fácil. Pero el Señor me decía, perdónalo. Y una y otra vez, ¿cierto? A veces la misma persona te logra causar daño muchas veces. Entonces que tú oras y el Señor te dice, perdónalo. Entonces Dios te va enseñando que el perdón no es una cosa de que lo hagas una vez y ya, si ya lo perdoné o ya la perdoné, pero ella o él siguen las mismas o sigue igual, no ha cambiado. Pero cuando yo perdono, cuando yo empecé a hacer el ejercicio, noté que algo comenzó a cambiar dentro de mí. Mi forma de pensar, mi forma de ver a la otra persona. Y Dios insistía con eso, perdónalo. Y yo decía, pero Padre, ni siquiera ha cambiado, no hace ni un esfuerzo. Tenía yo mis argumentos delante de Dios y Él me decía, no importa, perdónalo.
porque a la que estaba cambiando Dios era a mí. Y yo pensaba y yo pedía que cambiara a la otra persona. Esa era mi necesidad espiritual, saber perdonar. Amén. Y la tercera era, y no me permita ceder a la tentación. Me gustó esa versión de una Biblia católica. Y no me permita ceder a la tentación, porque Él no me tienta. Yo soy, ¿cierto?, la que cedo en algunas situaciones porque cosas que le gustan a nuestra carne, ¿cierto? No me dejes caer en tentación, mas líbrame del maligno. ¿Quién será el maligno? Satanás, el diablo. Es el enemigo que está ahí latente. Amén. Líbrame del maligno, líbrame de caer, líbrame de ser atada por él. Tú y yo, iglesia, podemos orar al principio 3 minutos, 15 minutos, pero lo importante en esto es que tú vayas poniéndote metas. A nosotros nos enseñaron a orar con el reloj. Si hoy día oré, 10 minutos, que la otra semana pueda orar 11 o 12, hasta que logré llegar a orar 1 hora y media, 2 horas. Pero más que el tiempo, lo que tú y yo tenemos que entender es que en la oración, a medida que tú te vas relacionando con el Padre, tiene que nacer una oración diferente. El otro día conversábamos con algunas hermanas y la oración tiene que ir cambiando de nivel. Tú tienes que ir subiendo de nivel. Por eso Jesús dio el modelo del Padre Nuestro, porque va a llegar un momento, chicos y chicas, en que ya no vamos a orar por nuestras necesidades, por las cosas que nosotros queremos, porque tú sabes y vas a entender que si estás delante del Padre, el Padre va a saber de qué tienes necesidad. Pero tú y yo estamos siendo cambiados al venir delante de Él. Tú y yo estamos ganando al estar en su presencia. Estás siendo restaurado, estás siendo cambiado. Dios te está transmitiendo lo que está en su corazón al tuyo. Entonces va a llegar un momento, un nivel en la oración en que tú vas a pasar a segundo lugar y vas a confiar. No es que te olvides de ti, ni de tus necesidades. Es que sí, ya las presenté delante de Dios. Él ya las conoce. Dice la Escritura, incluso antes de que yo las diga, ya las presenté. Ahora hay necesidades mayores, Padre, que la gente te conozca, que la gente conozca tu reino, que tu reino se manifieste en la tierra, Padre, porque dice tu palabra que tu gloria postera sería mayor que la primera. Nosotros nos maravillamos cuando leemos el libro de los Hechos, chicos, pero ¿saben qué? En este tiempo hay profetizado una gloria mayor que la primera. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Y dónde nos preparamos? Es en el lugar de intimidad, donde el Padre te va a poder transmitir a tu corazón lo que Él tiene para Javiera, para Miriam, para Génesis. Dile a Miriam, dile a Dayan, ¿cierto? Donde Dios te va a comenzar a ministrar a tales niveles, cuando te mande con una palabra delante de alguien, ¿por qué no delante de una autoridad? Cuando vayas creciendo en niveles, porque Dios te transmite su cultura, te transmite su pensamiento, dice que es nuestra herencia. El pensamiento de Cristo es nuestra herencia. La mente de Cristo es nuestra herencia. Entonces, eso se revela solamente cuando tú estás en intimidad con Él. Cuando llegamos a pensar como Él, incluso a oler como Él, a mirar, dice la Escritura, como Él ve. Filipenses 2:13. Dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer. Padre, me levanto a las 5 de la mañana a orar por la iglesia. Soy una mujer de oración. ¿Cuántas veces sacamos pecho por eso? ¿Cuántas veces incluso decimos, sí, el Señor me usa? A veces incluso nos sentimos hasta un poco orgullosos. Pero dice la Escritura que Él es quien pone el querer y el hacer. Él es el que te está despertando. Él es el que no nos está dejando estar quietos, porque si por nosotros fuera, dormiríamos, ¿cierto? Toda la mañana.
pero Él es quien provoca en nosotros el querer y el hacer. Él transmite su deseo, su propósito a tu vida, su cumplimiento. Y eso llena. El otro día conversaba con una persona, me decía, ¿sabe qué? Cuando yo predico, yo siento que estoy llenita de Dios. Llenita, es como mi lugar, es como, no importa si predico arriba o le predico a una persona, de persona a persona, pero yo eso a mí me llena, me deja saciada, porque es tu propósito con el cual fuiste llamado, con el cual fuiste llamada. Entonces, en tu relación con Dios vas descubriendo cuál es tu propósito, vas descubriendo lo que Dios quiere transmitir a tu vida. Jesús oró, Padre nuestro, te adoro, que venga tu reino, ¿cierto? Que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Él primero adoró y luego dijo que se haga tu voluntad. Muy diferente a las oraciones que hacemos nosotros. Padre, que me vaya bien en el colegio. Señor, me saqué un rojo, tengo que subir esa nota. Señor, que suba esa nota. y no estudiamos. Yo he estado dando unas pruebas y no me ha ido bien. Y yo el otro día oraba y Dios te confronta amablemente y amorosamente, me dijo, dedícate a estudiar. Estudia. ¿Ya? Porque obviamente Dios va a hacer lo suyo, que es el querer, el recordar que tienes que estudiar, tienes que hacer esa tarea, tienes que hacer ese trabajo, tienes que presentarlo bien. Pero hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Daniel 9, 4 y 6, dice que Daniel oró, Señor, grande y digno. Daniel, un hombre del Antiguo Testamento, fue llevado cautivo a una tierra extranjera. Era un joven, como algunos de los que están aquí. Fue sacado de su casa violentamente y fue llevado, dice, porque fue seleccionado por su hermosura y por su inteligencia. Y él oraba en ese lugar donde era cautivo, donde era preso. ¿Y sabes qué oraba? Él no decía, sácame de aquí, Padre, estoy sufriendo, extraño mi tierra. ¿Sabes cómo oró? Padre, ten misericordia de nosotros, eres Dios digno, acuérdate de tus pactos, acuérdate de tus misericordias y bendice a tu nación. No oraba por solamente sus necesidades, él oró por su pueblo. Bendice a tu nación, acuérdate de nosotros. Dijiste que iba a ser un tiempo el cautiverio. Estaba reconociendo que estaba bajo castigo, ¿cierto? Consecuencia de la desobediencia de su pueblo. Pero dijiste, acuérdate de tu pacto. ¿Cuántas veces te has presentado así delante de Dios? Sí, yo fallé, yo te falté, yo no cumplí, yo desobedecí. Pero acuérdate de tu pacto, tú eres fiel. Por eso yo me acerco delante de ti. Por eso Daniel tenía la confianza de acercarse a Jehová, porque sabía qué tipo de Dios era. Conocía de él por sus padres y se presentaba, dice que incluso hasta 3 veces al día delante de Jehová para orar, para conocer su corazón. Dice que fue destacado, un hombre de gobierno, un político, como no existen hoy en día, un político íntegro. Dice que sus compañeros lo perseguían, a escondidas lo observaban, veían sus escritos, ¿cierto? Para saber si en alguna cosa lo podían pillar, en alguna falta, y no había falta en él. Era íntegro. Era un político íntegro. Que Dios levante aquí políticos íntegros, gente que amen a su nación con integridad, con pasión. Que Dios levante gente con claridad. Amén. Si no somos nosotros, chicos, que sean tus generaciones, capacítelos, intrúyalos. Entonces Daniel oraba, Padre grande y digno, que guardas el pacto y la misericordia, oro por mi nación. Pablo, el centurión, Pablo clamó delante del Padre y dijo, Padre, estando encarcelado, Padre, oro por la iglesia, en Efesios 1, 17 y 18. Oro por la iglesia para que tenga espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué tiene que tener la iglesia? Espíritu de
sabiduría y revelación. La iglesia se tiene que mover en sabiduría y en revelación. Amén. Usted tiene que moverse sabiamente en los lugares donde está. Que digan de usted, Jamie está diferente. No es el mismo de hace unos meses atrás. Que digan, ¿cierto?, de nosotros, de Connie, ya no responde como antes. No sé por qué digo eso, pero de repente uno dice cosas. Ya no mira como antes, ¿cierto? Que digan, algo le pasó, algo está pasando con ella. Espíritu de gracia y de sabiduría. Pablo estaba en una situación de cárcel, de sufrimiento, pero él no oraba por salir de ahí. Obviamente que quería salir, ¿cierto? Pero él veía más allá de su necesidad. Veía la necesidad de la iglesia de moverse en sabiduría y en revelación. Que caigan las vendas de los ojos, que caiga la religiosidad, ¿cierto? Porque se nos pega a veces la religiosidad, el pensamiento religioso, ¿cierto, Marcela? Como conversábamos delante, nos ponemos a criticar. Ay, que mira el pantalón, mira cómo se viste, mira cómo se peina, mira cómo habla. Criticones. Porque dejamos de mirarnos hacia adentro y comenzamos a mirar hacia afuera. Y el día que comienzas a hacer eso, te vuelves en un religioso. Y es muy fácil caer en eso. A medida que vas conociendo al Padre, ya no solo pides y oras por tus necesidades, tu comida, paz, trabajo, control de emociones. Dios te va guiando a una oración más profunda, a una oración cada vez más profunda. Eres impactado por su presencia y por su amor y comienzas a dejar el egoísmo y comienzas a sacarte las caretas y comienzas a sacarte las corazas, ¿cierto? Porque somos a veces toscos para responder, violentos para reaccionar, porque hay coraza, porque tenemos miedo. Porque cuando Dios te empieza a llevar a la profundidad de su presencia, te empiezas a quitar las caretas y Dios te comienza a descubrir y te das cuenta de lo hermoso, de lo hermosa que eres, de lo delicada que eres. Sí, sensible, llorona, yo lloraba por todo, es que todo me causa dolor. Si esto va a ser conocerte, ¿voy a vivir llorando toda la vida? Le pregunté un día. No, me dijo, yo te voy a dar un corazón fuerte. Te voy a dar un corazón fuerte como el mío. ¿Quieres eso, tu iglesia? Un corazón fuerte, que sepa sentir, que sepa ser sensible al dolor cuando Dios te vaya guiando. Porque a veces nos movemos por emociones y nos movemos mal. Nos movemos guiados por, es que vi necesidad allí. Pero Dios me dijo que vaya a ese lugar. He logrado tener ese nivel de relación con Dios, de preguntarle, mira, vi necesidad allí, ¿qué hago? ¿Y qué pasa cuando Dios te dice, no hagas nada? Aún no. Pero Señor, yo veo necesidad, no, es que yo tengo que ir y dar. No, es que yo tengo que ir y hacer. Porque el evangelio es práctico. Pero ahí es donde no usamos sabiduría. Y Dios quiere que te muevas con sabiduría. Sí, frente a la necesidad. Pero cuando Dios dice, cuando sea el momento. Porque yo me moví muchas veces. Y todavía a veces me pasa. Muchas veces por emociones. Entonces, tuve que aprender, después de 30 años, que tenía que preguntarle a Él. Que me equivocaba menos cuando le preguntaba a Él. Pero tú dirás, sí, pero es que yo le pregunto a Dios, pero Dios no me responde. No sé todavía discernir su voz, no sé oír su voz. Entonces, ¿sabes qué comencé a hacer? Jorge, ¿qué piensas tú de esto? Y me costaba preguntar. Después me equivoqué tantas veces que después el Señor, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tus hermanas, a gente sabia que Dios puso alrededor mío. Y
¿y qué piensa usted de esto? Iba y visitaba a una pastora que me instruyó y comencé a preguntar. Entonces ahí comencé a darme cuenta de que Dios te quiere enseñar y te enseña a través de personas. Ese micrófono. No, porque lo apago y... Ah, no. Hay varios ahí en la mesa. Escúchense. No sé, igual me escuchan, ¿cierto? Sí. Ya. Algo está pasando ahí con... Entonces, cuando Dios te quiere enseñar, va a usar a personas. Entonces tú tienes que decir, ya Señor, ¿a quién le pregunto? Vaya donde su líder, vaya donde su pastor y consulte. Porque si tú logras oír a tus líderes físicos, vas a aprender también a oír a Dios. Es importantísimo que aprendamos aquí en la tierra a usar los canales que Dios está dando, los canales que Dios dejó, por eso dejó en la tierra, por eso dejó Él en la tierra a los maestros, a los apóstoles, a los profetas, para que instruyan a la iglesia, para que la capaciten, para que la edifiquen. Por eso necesitamos preguntar. Que el orgullo lo dejemos de lado y podamos hacerlo. Yo conocí a una persona, hermanos, que se equivocó muchas veces, pero después de tanto equivocarse, comenzó a preguntar todo. Pastor esto otro, pastor, ¿en qué colegio puedo matricular a las niñas? Pastor, les tengo que comprar uniforme. Pastor, ore para que me alcance. Todo. Yo en un momento sí decía, pero ¿por qué pregunta todo? Porque quería aprender. Un día le pregunté y me dijo, es que no me quiero equivocar más. No me quiero equivocar tanto. A lo mejor me voy a seguir equivocando en otras cosas, pero ya no me quiero equivocar tanto. Ahora, con eso no te digo que consultes todo, pero sí aprende a contactarte, a comunicarte, a dejarte instruir, a dejarte enseñar. Tal vez tú dices, no, es que yo ya soy adulta. Sí, chicos, pero ¿sabes qué? Somos adultas de edad. Pero en el espíritu, muchas veces, la mayoría de nosotros estamos aprendiendo, estamos en etapas de adolescencia o de niñez. Por eso es que necesitamos consultar, necesitamos preguntar, necesitamos otra opinión. Y Dios, cuando tú comienzas a dar esos pasos de negarte, de sacarte las capas, de sacarte el orgullo y de permitirte vencer los orgullos y las altiveces, comienzas a pasar a otros niveles y Dios comienza a llevarte a lugares más profundos, a una relación más profunda, a descubrir cosas y misterios en el reino. Es un privilegio tremendo cuando tú te relacionas con Dios, pero es solamente para los que están dispuestos. Es solamente para los que están dispuestos a dejarse moldear, a dejarse afirmar el carácter. Porque tenlo por seguro que Dios te va a moldear el carácter. Y nos cuesta. Pero es aquí donde se forman los roces. Es aquí en la iglesia. No está sonando, ¿cierto? ¿No está sonando el micrófono? Sí, está saliendo. Ah, ¿está saliendo? Sí. Ya, no tengo retorno, parece que es el retorno. Es imposible que nosotros que estamos creciendo juntos no tengamos roces, no tengamos diferencias. Es imposible. Pero tenemos que ser capaces de avanzar a pesar de las diferencias. Tenemos que ser capaces de crecer. Dice la Escritura que hierro con hierro se agudiza. Yo no entendí eso por años, pero significa, hoy día que soy mamá, yo afilo los cuchillos fierro con fierro. Y un día llegó un chico que trabaja con fierros y me dijo, ¿sabes qué se produce ahí? Se produce un roce que afila los cuchillos y les da, al cuchillo hace un corte más certero en la carne, más fino, más delicado. Y tú y yo nos ponemos más certeros cada vez que se producen esos roces y logras vencerlo. Ya no importa, yo voy a avanzar igual. Ya si tengo que pedir perdón, lo pido. Ya si tengo que aprender y dejar que me enseñen, lo hago. No importa, pero voy a avanzar, pero no me voy a apartar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque este tesoro que encontré yo no lo voy a soltar.